año es hasta el 20 de enero, pero si no tienes desempeño del 2011, ¿qué estamos hablando? 14, 12 y 13, desempeño, no de periodo de prueba, tampoco te asciende. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó este año? En Bogotá, 780 maestros no tenían en periodo de prueba la del 2011 y a los 780 se la negaron. Y la segunda instancia se la negó también. Uno normalmente les dice, compañero, no se presente. ¿Por qué? Porque como esto es una curva establecida, esos 780 maestros le quitaron la oportunidad a otros que sí tenían el requisito. Mire, en el 2011, en el 2009, que presentamos la prueba en diciembre, el ministerio respondió así. De 33.000 que presentaron la prueba, 11.000 reclamaron. Esas 11.000 reclamaciones, un compañero las bajó de Colombia Aprende, eso ya lo quitaron, y las organizó todas, y las clasificó. Nosotros veníamos haciendo un estudio, en ese momento yo era directora de la escuela, pues más sencillo, pero en este proceso, digamos, se descubrieron muchas cosas que pasaron. ¿Por qué? Porque aquí sí respondieron cómo era que establecían los puntajes. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo. Cuando usted suma lo que sacó, aquí esta persona sacó 44.36, pero en la tabla salió en 80.34, es decir, la pasaron. Nunca sacó 80, le pusieron esa nota. ¿Por qué? Nosotros después hicimos como un análisis de lo que estaba pasando. Entonces, esta es una tabla ampliada. Si ustedes ven, esto es el puntaje neto que nos dan a nosotros y este es el peso porcentual. Cuando yo le saco el porcentaje, aquí me da unos resultados, los sumo y lo que sacó este compañero fue 79.26, pero él lo pusieron en 93.28. Entonces uno dice, o sea que los maestros no sacan la nota, ¿qué es? En el documentico que creo que casi todos tienen, los que no al final se los regalo, no voy a explicar eso, hay una forma como es que nos evalúan. Y ahorita lo vamos a ver en el simulacro que vamos a hacer. Las preguntas que todos contestamos bien, la eliminan. La pregunta que todos contestan mal, la eliminan. Porque es una comparación entre nosotros mismos. Y empieza, si la pregunta de 25, digamos hay 5.000 maestros de primaria, si la pregunta 25 la contestan 4.200 bien, pero la pregunta 26 solo la contestan 38 bien, entonces la más contestada bien y la menos contestada bien, entonces ¿qué pasa? Vale más la que contestaron 38. Entonces a esa le dicen, esa pregunta va a valer 1.99, pero la que todos fue la que más coincidimos, sacando las que ya habían eliminado, le ponen 0.01. Entonces, el examen no lo pasa el que más conteste preguntas, sino el que coja las preguntas donde hay menos coincidencia, porque tienen cascarita, porque son más difíciles, porque por la razón que sea, más largas, porque son las últimas que uno está cansado, cualquier situación. Entonces nosotros no podemos decir que los que hemos pasado somos los que más hemos contestado preguntas bien o los que mejor manejamos las temáticas. Por eso, entre los capacitadores no hay sabios. Yo no les puedo decir a ustedes, es que yo pasé y sé que contesté 78 preguntas bien y fueron... A mí nunca me han devuelto el examen. Yo lo que les voy a explicar es cómo he estudiado yo la prueba en términos del análisis, para que entendamos como por dónde se va uno y les traigo unos ejemplos para eso. Entonces, ¿eso en qué redunda? Vea, estos son 22 compañeros de artística de todo el país. Iban para ascenso 2 y ascenso 3, con el primer agravante. ¿Por qué un compañero de secundaria aspira a ascenso 2? Planteemos que si usted entra en secundaria con artística es porque tiene título profesional, licenciado, otra área. Luego entró en escalafón 2. El ministerio fue tan cínico que preparó pruebas de artística para el escalafón 2, ascenso 2, como si fueran normalistas los que estaban en secundaria. Y resulta que, mire, toda esta gente que está en la 2, todos, mire que son más que los que están en la 3, y los que pasaron, pues le negaron el ascenso, porque fue que se inscribieron mal.
Porque en el primer examen, para los que se han presentado, no había filtros. Eso fue una pelea que nosotros dimos, que pongan los filtros para que la gente no se inscriba mal. Mire que ahora usted se inscribe bien o se inscribe bien, porque le rechaza. O sea, usted va para ascenso o va para reubicación, y primero escoge eso y después escoge la letra. Entonces, hay menos probabilidades de equivocación, pero hasta eso tuvimos que pelear nosotros, que metieran filtros, porque hubo mucho error. Mire la cantidad de errores entre 22 maestros. La mayoría iba para reubicación 2B, pero no manejaban, estábamos recién desempacados. La otra es que la prueba comportamental, todos los años nos han cambiado la forma de evaluar. ¿Qué dice este año la guía? Me imagino que ya leyeron las guías. ¿Qué dice la prueba comportamental? ¿Cómo nos van a evaluar? Sí, o sea que la dejaron abierta, nosotros no sabemos ni siquiera, nos pueden meter esa o nos pueden meter combinada, no sabemos. El hecho fue que la primera, sí, por eso le digo, pero no la pueden meter combinada porque la dejaron con la posibilidad de la pregunta. El año pasado fue mortal, sí, porque uno se para y le dicen, ¿cómo le fue? Pues yo rellené todos los círculos. Sí, uno no sabe ni cómo le fue. Entonces, en esta prueba comportamental fue más grave, porque nos dijeron, aquí hay gente que se presentó la primera y la segunda vez. ¿Qué nos dijeron? Que las preguntas tenían, si la contestaba, eran 3 respuestas. Si era la más correcta, valía 3 puntos. Si era la menos correcta, 2 puntos. Y si no, ni se acercaba, era un punto, ¿cierto? Resulta que si yo contestaba las 30 mal, ya tenía 30 puntos. ¿Sí? Y eso significaba un 33.33 en porcentual. ¿Por qué hay compañeros que sacaron menos de 33.33? Véalos. Mire, 1.01. La nota mínima debió haber sido eso. Entonces, en esa primera evaluación fue una matada terrible, porque nos aplicaron la misma curva de las otras 70 preguntas a las 30, y resulta que esto se había hecho diferente. Sin embargo, ellos no lo reconocieron ahí, pero el cambio sí se vio en la segunda prueba. En la segunda prueba a todo el mundo le fue bien en la comportamental, y normalmente nos ha ido bien en la comportamental. ¿Sí? ¿Dónde ha estado el punto gruesísimo? En la pedagógica. La mortandad en la pedagógica es durísima. La otra es que después de hacer las sumas ponderadas, si ustedes ven esta columna, o sea, esto fue lo que realmente sacan los maestros, donde dice suma ponderada. Y donde dice resultado de la web es como nos clasifican. Entonces, mayor puntaje, 86.85, lo pusieron en 100, ¿cierto? Pero nosotros podemos ver aquí puntajes, ¿sí?, dentro de estos compañeros en desorden. Este sacó 44.82 y aquí lo pusieron en 44.9, ¿cierto? Pero este que sacó 47.22, 3 puntos más, lo pusieron en 84. Entonces uno dice, ¿por qué? Ah, es que este iba para ascenso 2, no iba a pasar, y este iba para ascenso 3, iba a pasar. Entonces, nosotros analizamos, vea, pasan por áreas, por regiones, por niveles y por letras. O sea, cuadran la matriz exactamente para decir un porcentaje para los de la D, uno para la C, una para la B, uno para la A. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahí en ese folleto nosotros sí explicamos mucho más para que ustedes entiendan, se tranquilicen. Ese ejercicio que les decía Iván Estrada, el psicólogo, respiren, váyanse tranquilos. Mire, compañeros y compañeras, cuando uno hace los simulacros la gente le va súper bien. Y llega ya, ¿por qué? Porque los nervios, el cansancio, el tedio, juegan muchísimo allá. Y ustedes contesten como mejor puedan tranquilamente, porque a la hora del té, si a todos nos va bien, solo va a pasar un 20%. El peor negocio para nosotros es capacitarlos, donde que ustedes se vuelven competencia de uno. Nosotras somos del 1278 y aquí nos estamos enterrando la espada. ¿Por qué? Porque ustedes, el día del examen, nosotras también vamos a tener que responder, y resulta que si usted cogió mejor los tips de los que yo lo he aplicado, pues va a tener más posibilidades de clasificar en esta curva. Esa es la evaluación de competencia. Entonces, por eso es el debate con el Ministerio de Educación, porque esto corresponde a una matriz. Aquí hay una cantidad de ejemplos que no los voy a meter, a una matriz, y esto es tan claro, ¿sí?, que la ministra en una carta al Congreso
al Senado, le dice a Diego Patiño Amariles que archive un proyecto de ley que había pasado el senador Guevara para que nos reconocieran los títulos directamente. Y mire lo que les dice: una ventaja adicional del estatuto actual en relación con los ascensos es que permite hacer proyecciones financieras oportunas y reales sobre el costo de los mismos. En el esquema que plantea el proyecto de ley, los docentes podrían ascender únicamente con la presentación de sus títulos, situación que no permite prever con la antelación necesaria ni con la racionalidad y oportunidad requerida los recursos financieros para cubrir su costo. Ahí en ese documentico que les pasamos está el adjunto donde ella le hace el cálculo y le dice: mire, si no es por la evaluación de competencias se nos hubiera subido 20.000 millones de pesos más, y ahí le hace todo el dato y eso porque esto tiene un documento adjunto y dice: de acuerdo con lo expuesto, agradecemos de manera especial su apoyo para que se archive este proyecto de ley. Entonces nosotros estamos en un juego, en una ruleta rusa, donde a ver quién le toca el premio y quién es el castigado, porque para mí es muy importante que en las charlas ustedes tengan esto en cuenta, porque es que a eso es que nos llevamos nosotros. Por eso la pelea contra la evaluación de competencias. Entonces los compañeros del 2011 dicen: pero ¿cómo, si es mi oportunidad? Los que pasaron del 2010, y obviamente la gente que más pasa son los últimos que entran, porque han venido perfilando mucho más cómo escogen los maestros. La gente que más está retenida en el escalafón es la del 2006, la del primer concurso, por una razón: porque el primer examen fue un examen de conocimientos específicos, entonces tienen un perfil diferente a los que nos presentamos en la segunda, tercera y cuarta prueba, y qué decir de esta última, que era pura casuística. Entonces nosotros ya estamos perfilados entre más se acerca, y por eso más se le impide. Por eso, cuando pasamos una propuesta de aquí de Adida, nosotros decimos que frente a la pelea que dio FECODE, lo que FECODE planteábamos desde Adida debió haber hecho fue una matriz de tiempos, haciendo justicia a los compañeros que llevan 10 años y no se han movido en el escalafón, 9 o 8 años, y que a ellos se les exigiera un curso para mover primero a la gente del 2005, 2006, 2007, 2008. Pues compañeros, es que hay compañeros que entraron en el 2010 y están ahorita en la C, van para la D, y hay compañeros que entraron en el 2005, 5 años antes, y están ganando 1.418.000 pesos. O sea, si nosotros como cuerpo no somos solidarios para que se mueva primero la gente que entró, que tiene más tiempo de servicios, yo creo que aquí no estamos en nada. Entonces, por eso la discusión de nosotros no era que se cambiara por el momento, porque para eso es la lucha del Estatuto Único, todo el escalafón, sino que sabiendo que solamente hay un 1% de disponibilidad para el escalafón, que no está alcanzando ni para el 50%, se diera la pelea porque se den más recursos para el escalafón transitoriamente, se duplique, y que esta curva, porque ellos van a decirnos, hay una regla fiscal, constitucionalmente se cae, y esa es la lucha del Estatuto Único, tumbar esa regla fiscal, era decir, que se revierta esto y que realmente empiece a pesar los compañeros que no se han movido en el escalafón. Y para mí es una posición más solidaria que de pronto pensar, como lo dice al final el documento, o en una cita de Les, que una de las cosas que ha logrado estas sociedades de control es que ya todos somos los que nos ponemos el salario. Y entonces, incluso dice, el salario entra a ser un problema individual y no un problema colectivo. Y a la hora del té, todos aspiramos ese día a pasar y estamos pensando en que es mi problema individual y no el problema colectivo del magisterio. Entonces yo creo que el llamado para mí, y se lo digo a conciencia, claro que yo aspiro a pasar, claro que tú aspiras a pasar, claro que yo quiero, pero aquí hay una discusión de la gente que está retenida en el escalafón y que ha prestado su servicio y ha cumplido y que están muy cansados frente a un salario que, por más que uno quiera su profesión, deja mucho que decir, 10 años ganando eso. Entonces es como eso lo que quería plantear. La cuestión en el Congreso, por lo que informa FECODE, está en el Congreso, en la comisión está muy complicada, porque el gobierno plantea meter 2 puntos: eficientismo, que sería resultados a final de año que se darían en la evaluación de
Ya podemos repartir la cartilla. Ya podemos repartir la cartilla. Que se verían en la evaluación de desempeño y una prueba escrita en todo caso, con menos porcentaje. Entonces vamos a quedar en manos de los rectores, acoso laboral, estabilidad laboral, y además de eso ellos van a definir a quién le ponen 93.5 y a quién le ponen 88.9, y a que eso sería fatal porque ya sabemos cómo ha sido manipulada la evaluación de desempeño, es terriblemente subjetiva también. Entonces, como están las cosas, yo creo que muy difícil que se pacte un acuerdo, y yo creo que ya es hora de que FECODE nos llame a una gran movilización porque los acuerdos no se están cumpliendo. Ahí nos dice, ¿por qué no han hecho el ajuste del 1% que se quedó? Porque no hay flujo de caja, el decreto está ya casi listo, están esperando que… Pero ¿cómo hacen un acuerdo? Y segundo, los juegos del magisterio están embolatados, los nacionales, porque no hay presupuesto. Entonces, esa es como la condición que se está planteando ahí. Bueno, ya voy a empezar con la charla, ¿sí? Por favor, Robert. ¿Robert sí está? No. Sí, sí está. ¿Sí? Dime. No, en el salón no, en la muestra. O sea, en primaria, a nosotros nos clasifican entre las de primaria. Yo no traje la tablita, pero nos comprometemos a subirla como en un informe por el lado de la página, donde dice cuántos maestros hay. La muestra de primaria es la más grande, somos el grupo poblacional más grande. Entonces, sí, el 99% es el rango de personas contestan. Hay preguntas que son muy obvias y todo el mundo las coge. Eso es como en, ¿cómo es que se llama el concurso este de preguntas? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cómo se llama? Las primeras son como de regalo. Entonces resulta que usted coge y usted se anima, ay, cogí, uy, esa pregunta es fijo, es estatal. Pero resulta que eso pensó toda la población y esa pregunta sale. ¿Sí? O la pregunta que nadie la coge, también la anulan, porque es un rango, eso se llama el método del RASH. Sí, que es un estudio comparativo. Todas las pruebas de nosotros se hacen por estudio comparativo. Entonces, ¿quiénes pasan? Entre comillas, los mejores de un grupo. Los mejores quiere decir los que cogen las preguntas, un número de preguntas con un grado de dificultad o más enredadas, como la queramos llamar, de ese grupo. ¿Sí? Entonces, yo pude haber pasado la evaluación contestando 45 preguntas, bien. Y una compañera contestó 70 preguntas bien y no pasó. ¿Por qué? Porque yo cogí las 10 coco. Sí, preciso, le tengo el tirito a esa teoría y por ahí sí me las cogí. Bueno, vamos a arrancar porque tenías algo concreto. Ya. Con esto, ¿por qué empecé con diseño curricular? Como en la prueba de primaria. Son 100 preguntas, incluyendo la comportamental, este año son 100, con una característica. Todas son de pedagogía, hasta las comportamentales, porque nos preguntan cómo actuaríamos en X o Y. Las preguntas de primaria, incluso de las pruebas específicas, tienen esa característica. Son unas pruebas, es una prueba donde es pura casuística y donde a nosotros nos están indagando con el quehacer. Como es así, la presentación y el documentico que les pasaron, que ahorita básicamente está lo mismo, entonces nos vamos a concentrar acá, porque ahorita yo iba a empezar con el simulacro, pero como llegan tan en desorden, no podemos hacer el ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque yo no les voy a hablar de lo que yo pienso de pedagogía. Faltan 10 para las 9, yo estoy hasta las 11, y tenemos simulacro y todo, entonces vamos a trabajar rápido. Esto está en el documento, entonces después lo pueden repasar tranquilamente, ¿sí? Y en todo caso la presentación se va a colgar, entonces todo está en el documento. Este es el enfoque que se tiene en la prueba, y eso fue lo que yo traté de hacer. Vea, esto no me lo inventé yo, estos son unas presentaciones de los grupos de apoyo que han trabajado el currículo por competencias y que son la base de las pruebas
que nosotros estamos presentando. La teoría que les voy a dar aquí va a ser así como un voladito, después ustedes leen y subrayan como lo que más les llama la atención. Entonces, lo primero es que la discusión que hay aquí, ¿sí?, ¿a qué llaman integración del currículo? Lo manejan desde el currículo, lo pedagógico y lo didáctico. Siempre van a manejar esos tres niveles. Y ahorita los vamos a desenglosar. Vuelvo y repito. Si a mí me pusieran a dar una charla sobre lo que yo considero que debe ser el currículo pedagógico, tendría muchas discusiones, pero no las voy a meter aquí porque el objetivo es que ustedes se ubiquen en lo que el gobierno les está tirando y ya ojalá tengamos otro espacio para discutir sobre pedagogía. Entonces, bueno, aquí en esto nosotros partimos de que la calidad de la educación se fundamenta en la articulación e integración entre lo curricular, lo pedagógico. Listo. Ya los que faltan les van a traer el documento. Entonces, por eso les digo, la información primera que les voy a dar, después la pueden volver a releer en el documento. Entonces, decíamos, la articulación e integración curricular, pedagógico y didáctico. Entonces, ¿cuál es el debate que hay a nivel nacional con establecer currículos únicos? En Colombia, ¿cómo se establece el plan de estudios? ¿A qué apunta? ¿Por qué los programas de las secretarías de educación que atienden al Ministerio de Educación siempre está hablando de mirada integradora? Cuestión que nosotros realmente es muy poco lo que aplicamos. De pronto los compañeros de Escuela Nueva sí manejan este enfoque. Entonces yo no entiendo por qué a los rurales les va tan mal en esta prueba si son los que más aplican este enfoque. Yo creo que es porque no hacen como conciencia de lo que les están aplicando, porque todos los días nos están metiendo esto por todo lado. Mire y verá, es que nosotros ya todo lo planeamos por competencias, todo es con mirada integradora. Entonces, esta apuesta implica comprender la educación como un sistema articulado en torno a la concepción, ojo con eso, a unas metas educacionales en la que la planeación en general del proceso educativo, diseño curricular, debería engranarse con las posturas pedagógicas asumidas, modelo pedagógico, y con los modelos didácticos que se aplican en la aula de clase, para lo cual se requiere el diseño de un plan general, diseño didáctico, plan general. Mire que nos están hablando de tres cosas aquí. El diseño curricular, que tiene que ver con concepción y metas educacionales. 2, modelos pedagógicos, que son posturas pedagógicas, ¿sí? Y modelos didácticos que tienen que ver con diseño de didáctico, plan de aula, que es lo que más trabajamos conscientemente nosotros cuando hacemos planeación, ¿cierto? En esto yo creo que es donde más trabajamos, pero nos olvidamos del modelo y el diseño curricular, y esa sí es una discusión, y es válida, para mí es válida esa discusión, el debate es cuál modelo, cuál diseño, qué intereses, para quién se planea, qué tipo de educación. Ahí es cuando nosotros, desde la pedagogía crítica, desde los sindicatos, empezamos a cuestionar los modelos que plantea el Estado, pero estos tres puntos son los que transversan. Y en las preguntas que a nosotros nos hacen, nosotros a veces no nos damos cuenta de qué nos están preguntando. ¿Por qué? Porque yo tengo clara la estrategia. No, yo voy a trabajar con aprendizaje significativo, no, ni siquiera lo digo así. Voy a hacer unas actividades para los niños que les signifiquen algo. Y entonces voy a hacer una salida pedagógica, así son los ejemplos que nos ponen. Voy a hacer una salida pedagógica y voy a hacer que ellos diferencien los seres vivos, los estados de la materia, los diferentes factores climáticos, etcétera. Hasta ahí, perfecto. Pero yo no estoy hablando de eso a qué corresponde. ¿En qué modelo pedagógico? Entonces yo no digo, no, yo no sé si eso es aprendizaje significativo, si es enseñanza prolémica, y entonces en el examen no me preguntan qué es tal cosa, o sea, yo ni necesito tener toda la teoría, necesito es diferenciarla. En el examen a mí me dicen, según Piaget, tal, entonces en el ejemplo tal, la mejor estrategia correspondería a, y resulta que yo ahí me pongo a pensar qué hago,
y no a establecer una relación entre el planteamiento teórico que nos dan ahí y lo que yo hago, que es por donde nos vamos a ahorita ubicar. Entonces, esto es lo que posibilita la articulación desde la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que permitan el cumplimiento de intencionalidades formativas previstas en el diseño curricular. Pero una de las cosas que nosotros estamos discutiendo es que el 1278 ha despedagogizado al maestro. ¿Por qué? Porque nos ha vuelto funcionarios. O sea, nosotros cumplimos un plan de área y eso es, o sea, piensen un poquito, cuando nos dice vamos a hacer el plan de área, vamos a hacer la malla curricular, vamos a ponernos de acuerdo todas las de primero para poder corresponder, nosotros nunca nos ponemos a pensar en estos dos puntos que tanto nos están preguntando, en el diseño curricular teórico general y en el modelo pedagógico, sino en la planeación del aula. Pero lo hacemos y nos están exigiendo que apliquen las competencias ciudadanas, las competencias comportamentales, las competencias emprendimiento, una cantidad de cosas que es lo que nos está requiriendo este currículo. Entonces, plantea el gobierno nacional esto. La primera pregunta, ¿en Colombia hay currículo nacional o no hay currículo nacional? ¿Qué es el currículo nacional? Los estándares, ¿qué más? Los lineamientos, ¿qué más? ¿Qué? Díganlo tranquilos. Vea, el currículo nacional son absolutamente todas las normas que existen en el gobierno. Ley 115, modificada mucho por la Ley 715, Decreto 1860, Decreto 1850, donde se establece la jornada escolar, la carga académica, el 1278, cómo se contratan los maestros, cómo se evalúan, los estándares, los lineamientos. Colombia es un país que tiene toda la normatividad en sistema de evaluación, desde la primera infancia ya hasta la universitaria. Todo eso es un currículo nacional. ¿Por qué? Porque son las normas. Entonces, si usted tiene un problema con el rector, aplique 3782. Si usted necesita planear 1860, más los decretos, más los estándares, más tal cosa. Entonces, Colombia en este momento establece un currículo nacional, ¿sí?, que está regido, en este momento no, pues hace tiempo, pero nosotros hoy, digamos, cada vez nos unifican más frente a un currículo nacional. Y entonces eso es lo que nos están exigiendo. Por eso dice, el currículo se concreta en 3 niveles diferenciados por el grado de especificidad y por el ejecutor responsable del diseño. El primero es responsabilidad del nivel central, Ministerio de Educación. O sea, o nos acogemos a las políticas. Y constituye el diseño curricular de base. De ahí usted puede hacer lo que quiera, de todas esas normas. Que sirve insumo para la formulación del PI. Este último se le considera como segundo nivel de concreción curricular. Supuestamente la ley 115 de 1994 lo que buscaba era la autonomía. Hay muchas posiciones frente a eso, no las voy a discutir, pero realmente hoy el PI, ¿sí?, es la aplicación del currículo nacional. O sea, el currículo institucional lo que hace es aplicar la norma nacional, con algunos cambios que nos da un porcentaje de maniobra. Estos documentos logran su razón de ser al definir una propuesta más específica en el tercer nivel de concreción curricular. ¿Cuál es el tercer nivel de concreción curricular? El plan de aula. El plan de aula. Entonces, cuando a mí me dicen que usted, le dice, la profesora Ángela llega a una comunidad alejada, con unas características etnográficas y sociales diferenciadas de los otros municipios, ella va a establecer el PI de la institución. ¿Sí? Entonces, si va a establecer el PI de la institución, ¿qué es lo primero que haría? ¿Sí? Entonces dice, reunir la comunidad educativa y hacer un diagnóstico.
B, hacer una recolección de una reseña histórica. C, establecer los planes de área. Entonces uno dice, no, primero tiene que hacer un diagnóstico. Pero a ese mismo caso, a mí me preguntan, ¿sí?, ¿cuáles serían las características de este proyecto educativo, ¿no? Y me dicen, sería un proyecto educativo definido con la comunidad, el proyecto educativo aplicaría los planes nacionales, el proyecto educativo recogería las necesidades de los estudiantes, recogería las necesidades de la población, los intereses y los adecuaría a los estándares y lineamientos. Entonces yo puedo decir por la pregunta que la respuesta es la última, porque ya ese cuento de que el maestro llega y hace un PEI para la comunidad, no, hace un PEI para la comunidad aplicando lo que plantea el Ministerio de Educación. Es lo que sí, ¿listo? Entonces, eso es una cuestión que nosotros tenemos que tener. Y plantea que el tercer nivel se encuentra en la planificación didáctica o planificación de aula, que constituye la culminación del diseño curricular. En esto yo quiero que tengan en cuenta una cosa, la mayoría de preguntas que a nosotros nos hacen están acá, en el tercer nivel, y es cómo aplicamos los segundo nivel. Toda esa casuística que nos sacan, ¿sí? ¿Quiénes han presentado la evaluación acá? ¿Alguna vez? No, hay unos que no. Unos que estaba bueno, hay poquitos de la primera vez, o sea que es la primera vez. Si nosotros acordamos toda la casuística, uno dice, pues es que esto es normal, esto es sencillo, pero cuando yo, y la entiendo, yo la leo y yo, esto está chévere, y cuando leo la respuesta yo digo, ¿qué? Perdón, ¿cuál es? Y empieza mi enredo, precisamente porque yo tengo que ubicar que a mí me están ubicando, si mi práctica pedagógica está aplicando la formulación del PEI donde se ha establecido, se ha citado un modelo pedagógico, y si yo así no lo citen, tengo en cuenta el plan curricular del Estado. O sea, eso está ahí, así no aparezca textualmente, ahí está. Bueno, y el último punto es la evaluación. ¿Cuántas preguntas de evaluación nos hicieron en el último examen? Sacando las comportamentales, nos hicieron 22 preguntas de evaluación en el componente pedagógico. Y nos las metieron en disciplinar y en pedagógico. O sea, ya uno decía, otra vez, lo mismo, me están preguntando lo mismo. Entonces resulta que esta discusión de la evaluación, no la voy a leer, supuestamente la evaluación se plantea como una reflexión crítica sobre el estado del proceso, pero ojo, siempre en las respuestas de evaluación yo vi una tendencia. Una, quiere echarse latigazos, toda la culpa de que los estudiantes vayan mal, son uno. Otra respuesta, bueno, pues son 4, pero otra respuesta, el estudiante que no estudia, entonces tengo que hacer una estrategia para que él estudie. Y siempre ponían una respuesta que es entre la necesidad de exigirle al estudiante el aprendizaje autónomo, ¿sí?, y la responsabilidad, y el proceso crítico del maestro, autocrítico del maestro. La tendencia de las respuestas, si ustedes analizan lo que están diciendo, es esa, porque a veces uno cree que reflexivo es solo con uno, no, reflexivo también es con el estudiante, y también es un proceso donde el estudiante se cualifique con la evaluación, cuestión que no hace esta evaluación de competencias que nos aplican, porque nunca hemos sabido que contestamos mal ni bien, pero sí nos exigen que lo hagamos con los estudiantes, ¿cierto? Entonces, como elemento principal es esto, una acción evaluativa supone momentos de reflexión crítica, ¿sí? Se plantean unos principios y unos propósitos, y un elemento dinamizador fundamental, ojo, para el niño, el maestro, la escuela, la familia y la comunidad. Y a veces entonces uno piensa que solo es con uno, porque algunos nos han dicho que respondan diciendo que somos los más arrodillados, que la peor respuesta, la que más afecta al maestro, eso no es cierto, compañeros. Y lo digo yo con conocimiento de que mi tendencia siempre ha sido a contestar una que sea más punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, esto ya es como un resumen. Entonces, legislación nacional, planes de estudio, programas, metodología, procesos y todas las normas. Parte de la ley 115, malla curricular, plan de estudio y competencias. Esto
currículo nacional. El modelo pedagógico lo ubican en el microcurrículo y el PEI, que es la institución, que es donde se definen los procesos formativos. Yo ahí les hice un resumen en términos pedagógicos como muy simple, porque nosotros no necesitamos manejar toda la teoría, sino como los tips para que uno diferencie de lo que nos preguntan, para no ahondar hoy en eso. Y los otros es el diseño didáctico, aula de clase, plan de clase, indicadores de logro. Este enfoque curricular plantea atender el desarrollo del ser humano, ojo, flexibilizar y contextualizar la educación, articular lo curricular, lo pedagógico y lo didáctico con el fin de promover la formación por competencias, ¿sí? Y eso es una cosa, ahí también les dejé una partecita de lo que es la evaluación por competencias en el documento. Voy a pasar a esto, ¿por qué? Porque es que yo puedo tener otros criterios de evaluación críticos, pero a mí no me van a preguntar eso, esa es la cascarita, ¿sí? Entonces, en las preguntas, porque ya vamos a entrar con lo del simulacro, vamos a contestar las 20 primeras preguntas de la cartilla. ¿Ya todos tienen la cartilla? Ah, bueno, entonces yo sigo un poquito mientras que llega la cartilla. Creo que van a sacar copias porque se esperaban 160 personas y hay más. Ah, listo, entonces sigo aquí. Mire, esto sí que es clave, compañeros. Este cuadrito que van a llevarlo, si no alcanzan las cartillas y solo las fotocopias, eso va a estar en la página o ya miramos cómo se las hacemos llegar. Entonces, dentro de esta matriz, aquí abajo dice currículo en la escuela, microcurrículo, aquí dice plan de aula. ¿Qué se busca? Una formación de un ser humano integral, adaptable, dinámico y comprometido con su propio desarrollo y el de su comunidad. Traducción. Y voy a hacer una traducción grosera porque eso es lo que nos preguntan otros. Ser humano integral. Cada acción que desarrolla un maestro con los estudiantes, tiene que verla en lo comportamental, ¿cierto? En lo disciplinar, ¿cierto? Que es lo que nos preguntan a nosotros, y en el proceso de conocimiento. Es decir, que yo no hago una planeación de una estrategia metodológica, la que sea, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? Yo no planeo una estrategia metodológica, la que sea, la que me den a seleccionar, porque hay muchas preguntas así, ¿cuál sería la estrategia metodológica más adecuada? Y ya me han hecho el planteamiento, ¿cierto? En la pregunta. Yo tengo que ubicar que estoy dando una formación integral. Segunda, un ser adaptable. ¿Qué es un ser adaptable? ¿Cómo es el mundo de hoy? Vea, esta es una generación que a diferencia, incluso muchos de ustedes hacen parte de eso, que están muy jóvenes, pero a diferencia de la de nosotros, cuando nosotros crecimos pensábamos que había un futuro diferente. Pensaba que, no, o sea, el problema ambiental no era tan grave aunque ya existía, pero estos niños de hoy nacieron con la angustia de que el mundo se va a acabar porque no hay agua, porque lo estamos viviendo, no porque las guerras siempre han existido, porque los medios de comunicación les traen rápidamente lo que está pasando. Entonces el debate es si estos maestros que son obtusos y obsoletos para el gobierno son capaces de adaptar a los niños a ese mundo cambiante, a que el mundo neoliberal le exige que la mano de obra que tenga la capacidad de cada 3 meses cambiar de trabajo. Y entonces nosotros desestimamos el discurso porque ahí son esos políticos, esos de izquierda que hablan contra el neoliberalismo. Por lo menos conozcan qué dice el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque en la aplicación del neoliberalismo nos exigen a nosotros ese niño adaptado, ese niño adaptable. ¿Qué es un niño adaptable? Que usted le cambia las condiciones y él rápidamente asume eso. Entonces, este año los pelados, un nuevo examen del IFES, ¿qué significó? Adaptarse nuevamente, ¿cierto? Y rápidamente tener la capacidad de ellos de interiorizar una serie de cosas. Si nosotros hacemos la prueba, yo era profesora de filosofía en el privado y a mis estudiantes les iba muy bien en filosofía y a ellos les entregaban la cartilla y el rector del colegio era filósofo. Nosotros nos sentamos a resolver la cartilla, qué vergüenza.
Nosotros no dábamos, no éramos capaces de responder en la rapidez de esos muchachos. Y uno decía, ¿cómo hace uno para enseñar lo que uno no es capaz de resolver? Lo que a nosotros nos preguntan en primaria de pedagogía es una cosa, pero lo que nos preguntan en matemáticas son pruebas de séptimo y octavo. ¿Por qué? Porque la mentalidad de estos niños es una mentalidad muy rápida. Y nosotros tenemos que generar estrategias de aprendizaje para eso, a un mundo adaptable donde la información juega. Entonces usted no puede partir de que los conocimientos previos de un niño son los conocimientos previos que teníamos nosotros cuando estábamos en segundo primaria, ¿sí? De pronto hay diferencias en algunas zonas rurales, porque yo me sorprendo, ya uno va al campo y los niños manejan también una información que no manejábamos nosotros. Entonces, cuando se habla de un mundo adaptable, el gobierno le está diciendo, ser competente, hacer un niño competente es que el niño se adapte. Y está, mire, yo digo que cada examen, por ahí unos 10 ejemplos donde nosotros están hablando de la adaptabilidad. De si la estrategia que nosotros estamos proponiendo, la actividad, el objetivo, el proyecto, el resultado, apunta a la adaptabilidad. Tranqui, yo lo organizo. Perdón, yo lo cojo. Estamos aquí, ¿sí? Entonces, esta adaptabilidad es muy clave, lo integral, lo adaptable, lo dinámico. Todo cambia rápidamente, ya lo expliqué. Y lo comprometido. Pero lo comprometido, ojo compañeros, yo digo que hay unos compañeros aquí que son buenísimos, pero siempre los clavan por 2 razones. Y les ha ido súper mal en las pruebas. Los compañeros cristianos por convicción, no los que van a la iglesia, los que realmente tienen una mentalidad de ayuda a las comunidades, de transformación social. Los compañeros que son de izquierda comprometida, que están buscando la transformación de este país. La gente crítica, la gente que no se pasa las cosas, pero que no ha logrado interiorizar qué es lo que quiere el gobierno. Entonces se enfrenta a un examen donde le preguntan un modelo, es el sociocrítico. Siempre hay una respuesta crítica, ahorita miramos en los ejemplos. Pero resulta que hay una respuesta sociocultural, o sea, que tiene que ver con esto, propio desarrollo y el de la comunidad, es decir, buscar transformar procesos sin tocar ni cuestionar el statu quo, el orden de cosas. Usted puede organizar la comunidad para solucionar un problema ambiental, pero no puede organizar la comunidad para exigirle al gobierno, ¿sí?, que intervenga. Puede pedirle ayuda al gobierno y a las ONGs. Cualquier ejemplo que le pongan a ustedes siempre la respuesta, la tendencia de la respuesta es sí organizar las comunidades, pero para que ellas o solas solucionen sus problemas o busquen un apoyo, pero no para contravertir las políticas del gobierno. Y eso ténganlo en cuenta, compañeros, es una de las claves de ese examen, ¿sí? Y ahorita les voy a poner unos ejemplos que uno ni se da cuenta y contesta lo otro. Yo voy de abajo para arriba. Lo otro es esto. Ay. Estas preguntas. A veces me preguntan, ¿ustedes no les ha pasado eso? ¿Qué me está preguntando? Y vuelve y lee. Y lee la respuesta y dice uno, ¿pero qué es lo que me está preguntando? ¿Sí? Cuando vayan a la casa, ¿sí?, pueden hacerlo con 10 preguntas, no necesitan responder 100 preguntas para pasar, pero para que les ayude su mente, van a hacer este ejercicio aplicado a una pregunta. Ahorita lo vamos a hacer con una, pero ustedes lo van a hacer aplicado a una pregunta. Ahí van 20, pero en la página aquí están los simulacros, si no yo le doy una dirección donde hay varios simulacros. ¿Para qué? El problema no es que usted responda muchas preguntas, sino que usted coja la lógica de las preguntas. Entonces le dice, ¿por qué enseñar? Si la pregunta le está preguntando a usted el por qué enseñar, está hablando cuál es la filosofía, cuáles son los principios, cuál es la intención de ese currículo en la escuela, ¿sí? Si la pregunta le está preguntando para qué enseñar, ya son los objetivos, metas y propósitos, pero de aprendizaje.
¿Para qué enseñar? ¿Cierto? ¿Qué enseñar? Saberes, habilidades, destrezas, actitudes que conforman competencias. Saberes, entonces son conocimientos, pero son conocimientos aplicados a realidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enseñar? Te están preguntando la estrategia de aprendizaje. Entonces yo a veces digo, la estrategia, bueno, ¿cómo voy a enseñar yo esto? Pero cómo enseñar no es la actividad concretica, sino cómo voy a hacer que unos conocimientos se transversen. ¿A quién se debe enseñar? Características de los alumnos, estilos y ritmos cognitivos, que eso es una cosa que nos meten a otros. Uy, hay una cantidad de ejemplos. Tengo niños, los de escuela nueva. Los de escuela nueva, los ejemplos que nos ponen de escuela rural y nosotros que estamos en lo urbano y no tenemos ni idea. Yo he aprendido eso cuando voy a los microcentros y me pongo a hablar con los compañeros, pero nosotros no sabemos cómo se come eso. O sea, por la cabeza de nosotros hemos sabido lo que es tener niños de preescolar incluso o de primero a quinto y manejar ritmos, ¿sí? Características de estudiantes, estilos y ritmos cognitivos, que eso sí que nos preguntan. ¿Cuándo se debe enseñar? Tiempo y duración, ojo. Esto es muy clave. ¿Dónde se debe enseñar? Lugar. Ahorita vamos a coger de ejemplo esta pregunta. ¿Qué se ha enseñado? Estrategias de evaluación, ¿cierto? Entonces, la estrategia de evaluación es la que condensa todo esto. O sea, si lo que nosotros hemos enseñado, teníamos claro el por qué, el para qué enseñar, cómo enseñar, a través de qué, quién debe enseñar, a quién se debe enseñar, cuándo se debe enseñar, dónde debe enseñarse, se evalúa acá. Y hay una cosa que les digo yo, a nosotros no nos están, fíjense que, por ejemplo, las enseñanzas de las ciencias sociales, a nosotros no nos preguntan si sabemos, nadie nos está, si nosotros sabemos qué pasó en 1810. ¿Nos he preguntado alguna vez eso? No. La única que nos han hecho unas jugadas horribles es en matemáticas. El año pasado a mí me mató matemáticas, porque siempre nos ponen por ahí 7 problemas. Ciencias no me hable, que ese es el área que nunca he pasado. Y nos nombraban todos los químicos. Es que el año pasado el examen fue el más perverso. Sí, porque era, ¿cuáles químicos? Y uno, yo no sé cuáles, yo escogí unos, no sé cuáles. O sea, de hecho, era imposible uno saber, uno decía, ¿yo dónde repaso esto? Porque el año anterior habían preguntado sobre cómo explicarle la fotosíntesis a los niños. Entonces ahí sí venía este debate. En matemáticas yo me acuerdo que había una pregunta perversa y era que en la antigüedad se había cambiado el sistema arábigo por el sistema sexagesimal y que eso había facilitado la enseñanza de los números no sé qué, los números tal, y uno, ¿cuál antigüedad? A ver, ¿cómo es que era? ¿Cómo trabajaba el número arábigo? Entonces yo escribí la que generalizaba todos los números, pero realmente era una pregunta que no viene. Los años anteriores nos hicieron problemas de matemáticas. Sí, y pues por ejemplo yo siempre he sentido que para mí eso es muy fuerte, entonces era más rápido los problemas de matemáticas que contestar esas preguntas tan enredadores de ciencias, igual, entonces el examen puede cambiar, puede volverse, el año pasado nos preguntaron ese tipo de saberes, que ellos llaman aplicados a esos procesos, donde si uno se le olvidó si era litio o magnesio, hasta ahí llegó, ¿sí? Bueno. Aquí hay una definición de modelo pedagógico, ¿sí? Dice, y es la definición que el ministerio ha copiado mucho. Hay muchas definiciones de modelos, de corrientes, de enfoques, de tendencias. Yo, por eso les digo, aquí les voy a hablar de lo que el gobierno ha venido estableciendo y lo ha establecido en la media y lo ha establecido con una cantidad de procesos con preescolar, con escuela nueva. Entonces, dice, un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. Entonces, de aquí partimos de que usted siempre está buscando nuevos conocimientos y eso es una cosa que transversa todas las preguntas. Usted nunca le está enseñando al estudiante un conocimiento específico, usted le está enseñando al estudiante un saber que lo transversa para que se adquieran nuevos conocimientos o se abra la puerta a nuevos conocimientos.
Ojo con esto. Usted en ninguna estrategia lo lleva a buscar la verdad. La estrategia lo que lleva es que abre el campo para la construcción de nuevos conocimientos. Y esa es una clave de las más tesas de ese examen. Si usted cree que con ese ejercicio va a enseñar cómo era la fotosíntesis, no, usted lo que, por eso uno dice, si ese es el objetivo, este año van a volver a poner el examen como el año anterior, el del año pasado no le funcionó. Sí. Bueno, estos son los elementos que constituyen el modelo pedagógico, no voy a ahondar en ellos, pero normalmente nos están hablando de esta relación, propósito formativo, rol del docente, rol del estudiante, contenido, estrategia pedagógica y evaluación. Vuelvo y digo, esta presentación la saqué del gobierno, gran parte, o sea, está retaseada de varias cosas de las presentaciones de charlas del gobierno. ¿Por qué? Porque la idea es que entendamos qué dicen ellos. Y este punto, que es el punto grueso, vea, modelo didáctico y diseño didáctico. Cuando a nosotros nos llaman que a nosotros nos operativizaron es porque a nosotros nos dedicaron a diseñar estrategias didácticas de aprendizaje. Entonces dice, el modelo didáctico responde por los procesos de enseñanza-aprendizaje que se realizan en el aula para hacer posibles y reales el enfoque curricular y el modelo pedagógico. La aplicación práctica de los modelos didácticos implica realizar los siguientes pasos: diseño didáctico, implementación y evaluación. En todos esos, ¿cuántas veces nos han preguntado? Si usted va a hacer un proyecto, hay un problema y usted decide hacer un proyecto, siempre, ojo, nos pueden preguntar por el diseño que hacemos, cómo lo diseñaría, de dónde partiría, quiénes intervendrían, qué intentaría usted solucionar, ¿cierto? Eso es el diseño. Implementación, el proceso. En el proceso surgieron muchas preguntas. En el proceso de implementación tuve que cambiarlo por X situación. Esa es la casuística que nos preguntan. Y la tercera, ¿sí?, es la evaluación. Un proceso sin evaluar, pues es un proceso que no culmina, ¿cierto? Y plantean aquí, la implementación requiere aplicación y validación de un contexto educativo específico. Ojo con esto. La aplicación y validación requiere un contexto educativo específico. A nosotros nos dan unas casuísticas que a veces uno se muere de la risa.